Acompáñenme por favor al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Seguimos estudiando Lucas, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y hoy es continuación de lo que estamos viendo hace 8 días y es continuación que quedará pendiente para otra continuación. ¿Por qué? Porque platicando con Dios y platicando con Alejandro, Lucas 19 del 1 al 10, la verdad que ha dado una pauta en mi vida totalmente diferente. En estos 10 versículos podemos saber nuestra vida, podemos reflejarnos o debemos reflejar nuestra vida en Zaqueo. Debemos tener ese procurar, como dice la palabra, como Lucas lo escribió, procurar ver a Jesús. Y acuérdense que procurar significa como dé lugar. ¿Sale? Vamos a leer Lucas hoy. Vamos a retomar del 3 hasta el 5, por favor. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Vamos a orar. Padre, te agradezco tu inmenso amor, te agradezco tu fidelidad y gracias por darme el privilegio de estar aquí adelante. Sé que tú eres el que tomarás mi vida, te la entrego para que sea tu palabra expuesta en esta tarde. Quita todo lo que venga de mi mente y de mi pensar, y así también te pido por los corazones de cada uno de mis hermanos. Abre su mente, abre sus corazones y haz, Padre, que no haya nada que perturbe, no haya ninguna distracción, sea por calor, sea por sueño. Haz que podamos estar atentos, Dios, y sobre todo haz que esta palabra, Dios, como dice tu palabra, como un mandato, la atesoremos en el fondo de nuestro corazón. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, seguimos con Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue nuestra búsqueda esta semana, hermanos, hermanas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este procurar ver a Jesús? ¿Cómo fue esta semana el querer saber más de Jesús? ¿Qué hiciste para buscarle? ¿Qué hiciste para procurar verlo? Procurar verlo como lo veíamos hace 8 días de un Zaqueo, con esa necesidad ferviente y ese deseo genuino de saber quién era Jesús. ¿Hubo obstáculos esta semana en tu vida que te impidieron acercarte a Jesús? Y la pregunta aquí es buena. ¿Fueron impedimentos del mundo o impedimentos de cada uno de nosotros? Y si hablo de impedimentos del mundo, hablo de pretexto de mi familia, de mi trabajo, de mi pereza. ¿Qué hay en nuestras vidas que no permitan procurar buscar a Jesús? Acuérdense que algo muy importante es que lo que buscamos, eso hallamos. Si un joven le dice a su padre: ¿me deja salir? Voy con mi novia. Ok, tienes hasta las 8 de la noche para llegar a casa. Y resulta ser que al joven pues se le olvida, o a lo mejor no le importó y llegó a las 9. ¿Qué halló? Regaño y que no va a haber otra oportunidad de salir. Entonces lo que buscamos, eso hallamos. Problemas, enfermedad, disgustos, pero también podemos buscar y encontrar paz y felicidad. Acompáñenme a Mateo 7:8, por favor. Mateo 7:8, atrasito tenemos Mateo. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Adelantito, atrasito, un poquito más atrás, una hoja yo creo, Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aún, adelantito, Lucas 17, 20 y 21, por favor. Lucas 17, 20 y 21. ¿De qué hablamos? De la pregunta acerca de si procuramos buscar a Jesús esta semana. Si hubo el anhelo en nuestro corazón buscar a Jesús. Lucas 17, 20, 21 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Se acuerdan? Jesús habitando en nuestros corazones. Y entonces dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero entonces, ¿quién busca a quién? Pregunta, ¿quién busca a quién? Dice el versículo 5 de Lucas 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto es algo hermoso, hermanos. ¿Saben? Nosotros le buscamos a Jesús a consecuencia de que Él nos busca. Y a la par, ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Pues claro, ¿no? Así como la oveja de la parábola, la parábola de la oveja perdida, los cuales es Zaqueo y somos tú y yo. Esa oveja que Dios busca. Lucas 19:10, por favor. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y saben, tanto Zaqueo como tú y yo debemos saber que somos esas ovejas de las cuales Jesús está en búsqueda de ti. Jesús procura vernos, procura hallarnos. Y como Zaqueo tenía bien claro el de a como de lugar tenía que ver a Jesús, entonces ¿qué hizo? Procuraba buscarlo. Hace 8 días les hablaba acerca del corazón de Zaqueo. Había dos puntos que quedaron pendientes hace 8 días, y uno es este. ¿Qué hay en el corazón de Zaqueo? Esto, el de saber que él es una oveja perdida. Y con todo esto, hermanos, se cumplen muchos puntos que hemos estado viendo estos casi 1 año, 2 años, acerca de lo que Jesús viene haciendo, y que cada domingo debería de hacernos recordar. Como hoy oré para que la palabra se atesore en nuestro corazón de aquellos puntos que son importantes en mi vida, porque acuérdense que Jesús, el Espíritu Santo, habla a tu vida de una manera, de lo que necesitas. Entonces, eso es el corazón de Zaqueo. Luego el punto que quedó pendiente hace 8 días era el de que Zaqueo debía guardar las apariencias. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Lucas 18:17? Por favor. Lucas 18:17. Atrasito de donde estamos. De cierto os digo que aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué dice Lucas 19:4? Y corriendo delante, subía a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Imagínense un momento, hermanos. Imagínense esa escena. ¿Sale?
Recordemos que acá estaba Jesús y toda la comitiva. Toda la gente venía aquí y Zaqueo estaba de este lado. Imagínate lo que en ese momento hizo Zaqueo. Dice que Zaqueo corrió como un niño. Zaqueo debía guardar las apariencias, pero recordemos, Zaqueo se codeaba con los altos mandos, con los gobernadores. Zaqueo comía con ellos, pero ¿qué creen? Se olvidó de su posición social, del qué dirán, de su ropa fina, de la humillación de la gente al impedirle el paso, y mucho menos la estatura. Definitivamente nada de ello le impidió ser como un niño para recibir el reino de Dios. ¿Sale? Ojo. Hemos estado hablando de que debemos ser como un niño, porque dice Jesús que de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y algo más importante que me llamó la atención. Dice, corriendo hacia adelante porque Jesús debía de pasar por allí. Recordemos, Zaqueo procuraba, decía él, a como dé lugar tengo que saber y ver a Jesús. Entonces, la multitud, Jesús, y de repente Zaqueo acá, y dijo, Jesús tiene que venir para acá, Jerusalén es para allá, entonces tiene que venir para acá. Entonces, esta escena de Lucas 4 dice que Zaqueo corre como un niño. Va corriendo porque Jesús venía para acá. Y algo importante, hermanos, dice que corriendo hacia adelante. Ni tú ni yo a estas alturas del tiempo tenemos que retroceder. Por nada tenemos que retroceder. Y Zaqueo dice que iba hacia adelante porque por ahí debía pasar. Él quería ver a Jesús. Imaginen el Zaqueo saltando gustoso para subirse al árbol, para subirse a ese sicomoro y voltea y dice, yo voy para allá, porque Jesús viene para acá. Y no me impide ni mi estatura, ni me impide mi condición social, ni me impide que la gente no me deje pasar. Yo vengo a ese árbol y me subiré. El sicomoro, hermanos, es un árbol similar a la higuera, con la que está estrechamente emparentado. Y esto lo voy a dejar así como al aire, y ese se va a quedar aquí para 8 días. Que el sicomoro es algo similar a la higuera. El sicomoro es oriundo del Medio Oriente y del norte de África, y aparece mencionado en la Biblia. Tiene un tronco ancho, las raíces son gruesas y muy superficiales, y un ramaje poco denso y muy nudoso que brota. Ese es un sicomoro. E insisto, nos la quedamos hoy de que el sicomoro es algo parecido a una higuera. ¿Sale? Lo recordamos de hoy en 8. Bueno, y entonces, ¿quién busca a quién? Insisto, ¿quién busca a quién? Lucas 19, del 1 al 3 dice que había un Zaqueo con un procurar ver a Jesús. Continuemos leyendo, por favor, Lucas 19, 5. Lucas 19, 5 al 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cosas impresionantes, hermosas, bellas, maravillosas y de mucha bendición. Cuando Jesús llega, ¿qué trae Jesús a tu vida? Bendición, trae luz, trae verdad, trae amor, trae una templanza en tu vida, en mi vida. Y aquí hay algo muy importante que me gustó. Dice, le vio. Jesús le vio. Jesús aquí busca y ve a Zaqueo. ¿Y sabes? Ese es el inmenso amor de Dios para ti y para mí. El que Jesús nos ve. ¿Puedes imaginar lo que sintió Zaqueo en ese preciso instante? Después de ser rechazado, que a donde llegaba la gente se iba,
Nunca era visto porque cordialmente era odiado por sus compatriotas. Jesús le vio. Imagínate ese tiempo, en ese momento en el que Zaqueo, después de haber sufrido la humillación de que quería pasar y lo codeaban y a lo mejor lo aventaban, el de Zaqueo desesperado por ver a Jesús y nada. Pero de repente dice la Escritura que solamente los niños van a obtener el reino de los cielos y dice, bueno, Zaqueo es niño y corre y va corriendo y se sube al sicomoro porque él sabía que Jesús iba para allá. Solamente me recuerda algo de esto. Zaqueo era marginado. Platicando ayer con Alejandro Pérez, nunca habíamos tenido una plática con Alejandro Pérez, pero ya fue de mucha bendición. Hablaba acerca de eso. Hay muchos escritores que hablan de las parábolas, esas en especial de las que hemos venido leyendo y citando, de que son las parábolas de los marginados. Y este Zaqueo es un marginado. Y Zaqueo, el Espíritu Santo me permitió compararlo con dos personajes. El primero está en Lucas, atrasito por favor, Lucas 5 del 12 al 13. Lucas 5, 12 al 13, ¿lo tenemos? Sí. Amén. Sí. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando había un leproso? Para empezar, no tenía por qué andar en la ciudad. Había un lugar destinado para ellos, en los que ellos habitaban solamente allá, porque la lepra era contagiosa. Y el segundo caso es, adelantito, Lucas 8:47, por favor. Entonces, Lucas 8:47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró diciendo de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. 3 personajes, y a lo mejor quiero que tú seas el cuarto y yo el quinto, que procuraban ver a Jesús. Zaqueo no tenía ninguna deficiencia, no tenía ninguna enfermedad. Simplemente dice que era cordialmente odiado. Y el de lepra, a como dé lugar tengo que ir a Jesús. No me importa si a lo mejor en el camino me apedrean, no me interesa si a lo mejor en el momento en el que voy a Jesús me pasa algo, pero lo intentó. Igual la mujer que dice que durante 12 años tenía fluidez de sangre y durante 12 años dice que quedó endeudada porque dice que vendió todo y aún así no le funcionaba nada. Y estos 3 personajes no le impedía en absoluto ir a ver a Jesús. Porque recordemos también que la mujer, si tocaba algo era impureza en su vida. Entonces también tenía que ser segregada. En su casa tenía que tener su plato, su cuchara, su silla, todo aparte. Pero aún así no impidió. Entonces aquí la pregunta es, hermanos, ¿tú has visto a Jesús verte? ¿Tú has visto a Jesús verte? Sigue diciendo Lucas 19:5. Zaqueo, date prisa. Y aquí hay algo muy interesante, porque el 16 dice, entonces él descendió a prisa. Una ordenanza con una respuesta inmediata. A prisa, hermanos, significa con rapidez o con prisa. Dice, a una velocidad superior a lo habitual o a la que se considera normal. El reino de Dios está entre vosotros. Zaqueo lo sabía, por ello no debía
ni siquiera por un segundo dejar esperar. En la voluntad de Dios, hermanos, no caben las esperas. Y sé que el bajar de Zaqueo fue aún con más fuerza. Es más, quiero pensar que a lo mejor de un solo salto bajó. Porque entonces ya había otra segunda. La primera fue correr como niño, saltar y subirse. Y una vez ahí le dice Jesús: Zaqueo, date prisa, baja. Y yo puedo pensar que Zaqueo de un solo salto bajó del sicómoro. Hermanos, es nuestro contexto histórico, pero intencionalmente hay uno para nuestros días. ¿Lo quieren oír? Nos dejamos llevar por las emociones o mentir para convivir. Ahí está nuestro Zaqueo en el árbol, trepado, a causa de quedar bien, congraciarse. Y de repente ve su realidad y empieza a preguntarse: ¿cómo es que estoy aquí arriba? Mira, me raspé. Ay, mis pantalones se rompieron. Y mis zapatos se rasparon. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me bajaré? ¿Qué pretexto usaré? Vaya que es difícil. ¿Y si me caigo? Jesús, espérame un poco, Jesús, por favor, para buscar la manera de bajarme. Y podemos seguir con más pretextos. Y sigue diciendo Lucas 19:6. Dice: y le recibió con gozo. El gozo, hermanos, dice el diccionario, es la intensidad de los sentidos propio de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. En el cristianismo, el gozo, del latín gaudium, es el que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Pero otros autores, y me gustó mucho, este autor me hizo completar esta parte con mucho gozo, porque dice: más bien define el gozo como virtud. Esto es, la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia, tal como lo da a entender el mismo apóstol. El reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo lo demás os será añadido. Otra vez lo voy a levantar, hermanos. Me están haciendo ojitos. Me están como que volteando los ojos. Y me están enseñando sus muelas. Levántense por favor un poquito, ¿no? O sea que es tarde, a lo mejor hace calor. Los de siempre. Dios, hazme hablar, hazme decir no sé cosa. No sé si yo estoy durmiendo. Se me hace que sí. Dile al talado: Zaqueo, bájate del árbol. Pero bájate de ese árbol que viene de mi sentimiento y de mi quedar bien. Pero no bájate del otro árbol, del de procurar buscar a Jesús, el de que Jesús me vio y me dijo que bajara. ¿Sale? Levanten las manos, salten, échense agua, dale una cachetada a tu hermana, no sé, hagan algo para que se despierte. Listo. Dice que entonces el gozo es una virtud, que es la extensión del reino de Dios y su justicia, tal como lo da a entender el mismo apóstol. Zaqueo entendió lo que Jesús le estaba pidiendo y sin perder tiempo bajó de ese árbol rápidamente y lo recibió en su casa con una gran alegría. Este hombre se olvidó de su entorno y obedeció la petición de Jesús sin objeciones y preguntas. Simplemente bajó. Zaqueo dice que no le aceptó, sino fue más allá. Dice que abrió sus puertas de su casa y le permitió entrar en su vida. Esta respuesta muestra que Zaqueo, esto me gustó, esta respuesta muestra que Zaqueo se sometió a la autoridad de Jesús.
Está chido, ¿no? Y entonces Zaqueo, el niño Zaqueo, corre, el niño Zaqueo brinca, el niño Zaqueo se sube al sicomoro y después el niño Zaqueo baja del sicomoro. La alegría aún fue mayor, ¿o no creen? Porque Jesús le vio cuando a él era cordialmente rechazado, odiado. Nadie lo quería ver a Zaqueo. Le sacaban vuelta, lo apuntaban y de repente hay alguien que sí lo ve y además le habla por su nombre y le dice, ven Zaqueo. Yo no sé si en algún tiempo de Zaqueo alguien le llamó por su nombre. No sé si hay alguien le pudo haber dicho algo. Y ese gozo, quiero que me entiendan, es este proceder de mi alegría de 1 al 10 y estarlo desmenuzando, porque viene encontrando en nuestras vidas el Zaqueo, tu Zaqueo y mi Zaqueo, el de saber qué es lo que está pasando. Hemos venido viendo que Jesús nos exhorta, que Jesús nos advierte de la levadura, de no ser como el rico, de no ser como él, pero también nos dice que tenemos que ser como niños, que tenemos que hacer esto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me goza, porque vean Lucas 15, 6 al 5, 5 al 6 por favor. Lucas 15, 5 y 6. Estamos hablando de que dice que Zaqueo lo recibió con gozo, con ese anhelo y ese amor y esa alegría. ¿Y qué dice Lucas 15, 5 y 6? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Y qué dice adelantito Lucas 15, 9? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y adelantito, por favor, ¿qué dice el 15:32? Mas era necesario hacer fiesta, ¿y qué? Y regocijarnos. Regocijarnos, hermanos, ¿sabe qué significa? Un gozo extremo, una alegría inmensa, algo que no me permite y que no me hace estar sentado, sino me hace desbordar. Dice, y fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es algo así como el Zaqueo, en su corazón, el gozo que estaba en ese momento experimentando, de que por fin alguien le habló por su nombre y le vio. ¿Cómo es que lo que está experimentando Zaqueo aquí es, en ese texto, sin saberlo, se habría de confirmar más adelante? No nos desanimemos, hermanos. No vivamos con incertidumbre. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios justo. Un Dios que tiene más de 5,000 promesas para ti y para mí. Y Mateo 28:20 dice que Él está intercediendo de día y de noche. Por ti y por mí. No nada más una semana, ni un mes. Dice, por tiempo, por siempre. Lo que viene, ¿qué creen? Es algo que permítanme decírselo. Gócense, disfrútenlo, deséenlo, búsquenlo, escúchenlo, atesórenlo. Porque sigue diciendo Lucas en el 19:5, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Espíritu Santo le hizo ver a Lucas lo importante del significado de hoy. Acompáñenme a Lucas 2:11, atrasito de lo que estamos viendo, atrasito Lucas 2:11, por favor. El Espíritu Santo le hizo ver a Lucas lo importante y el gran significado del hoy. ¿Qué dice Lucas 2:11? Que os ha nacido ¿qué? Hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Adelantito, Lucas 4:21, por favor. Lucas 4:21 dice, y comenzó a decirles ¿qué? Hoy se ha cumplido de esta escritura delante de vosotros. Y hasta el final, por favor, Lucas 23:43. Unas vueltas más.
si las hojas no se sueltan, usen la saliva, ya hay posibilidad de usar la saliva. Ya no hay cubrebocas, porque antes como que nos impedía el salivazo para separar las hojas, pero ya no hay. ¿Qué dice Lucas 23:43? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, escúchenme esto, pongan atención a esto, a mí me hizo, wow. Desde Lucas 2 hasta Lucas 23, es decir, de un Jesús que es el principio y el final, es decir, desde Belén hasta la cruz, ese hoy representa Jesús pasando para entrar y quedarse, para ti y para mí, naciendo por amor, perdonando saqueo y un hoy para ese ladrón. Y ese de hoy para el ladrón lo voy a dejar un poquito así, porque quiero quedarnos aquí. ¿Qué nos sigue impidiendo buscar a Jesús? Saber y escuchar de Jesús. ¿Tu pecado, mi pecado? ¿El que me dice que no soy digno? ¿El que no me va a perdonar? ¿O que es un pecado que no soy digno de venir? ¿De que somos lo vil y menospreciado? Eso lo sabemos. ¿Que no tengo tiempo? Ahí después voy. ¿El que me siento hipócrita? ¿El que no he cambiado? Y lo peor de todo es que me dicen en casa que de qué sirve ir a la iglesia. Ese hoy, el de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El de desierto significa el de pon atención, el de que llama la atención Jesús, el decir esto va a pasar. Se cumplía, Analí, y se cumplió en el ladrón. Y el ladrón, recuerden que era alguien que lo peor para una persona en ese tiempo era exhibirlo en la cruz del Calvario. Debía haber sido alguien, no sé, lo peor de lo peorcito. Pues yo creo que ni tú ni yo somos lo peor de lo peorcito para que no nos sintamos indignos, sino que busquemos a Jesús. Insisto, desde Belén hasta la cruz, ese hoy significa para ti y para mí Jesús en nuestras vidas. Sigue diciendo Lucas 19:6, dice, es necesario. Pásale, Jonathan. Gracias. Sigue diciendo Lucas 19:6, es necesario. Jesús debía pasar. Jesús conoce y realiza la voluntad del Padre. Saqueo, le dice Jesús, yo estoy buscándote, porque es la voluntad de mi Padre. He sido enviado por Dios para hospedarme en tu casa. El necesario, hermanos, viene del latín necessarius, que es un adjetivo formado por un sufijo de relación arius, que significa, escuchen esto, necesario significa lo inevitable, lo imprescindible, aquello de lo que uno no puede apartarse. ¿Qué dice Lucas 9:22? Lucas 9:22 dice que necesario es lo inevitable, lo imprescindible, aquello de lo que uno no puede apartarse, es decir, tiene que pasar. Lucas 9:22 dice, y diciendo, Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario que Jesús quedase en la casa de Saqueo. Era necesario que Jesús muriera para que tú y yo estuviéramos aquí sentados con libertad, sin persecución. ¿Con broncas? Digo, sí, pero sigue diciendo Lucas 19:6, que poseyó.
El verbo pose es sinónimo de permanecer, y esto me encanta. Jesús estaba en la casa de Zaqueo, en la casa de alguien al que nadie, si en la calle no lo voltearan a ver. Imagina que alguien pudiera visitar a Zaqueo su casa. Tal vez a lo mejor que alguien que quería pedirle dinero, o tal vez alguien que quería hacer pasar que en vez de que el impuesto sea de tanto, pero no había ese deseo de estar con un Zaqueo. Y en cambio Jesús está en su casa. Juan 15, 4 y 5, por favor. El verbo pose, cuando dice Jesús, es necesario que yo pose en tu casa, es sinónimo de permanecer. Jesús, Juan 15, 4 y 5, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Mateo 10, 5 al 13, por favor. Mateo 10, 5 al 13. Dice Jesús: porque es necesario, Zaqueo, que yo pose en tu casa. Mateo 10, 5 al 13, ¿lo tenemos? Sí. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas. ¿A quién? Las ovejas perdidas. ¿Quién era Zaqueo? Una oveja perdida. Yo soy una oveja perdida de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Da gracia, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Jesús, el buen juez. ¿Qué dice el dicho? El buen juez empieza por su casa. Pues Jesús es muestra de ello. Manda a los 2 a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Como anticipo de un amoroso Jesús que pronto llega a las casas, a la tuya y a la mía, y como ejemplo, Jesús diciéndole a Zaqueo: ¿qué crees, Zaqueo? Yo soy el reino de los cielos y estoy posando en tu casa. Y estoy permaneciendo en tu casa, ¿y qué crees? Y en tu vida para siempre. Está chido, ¿no? Ese es Jesús el que cumple, ese Jesús es el que ordena, pero ese es Jesús mismo el que está haciendo las cosas. Me gozo porque Dios es tan bueno conmigo, hermanos. En la prédica de la mañana, gran parte de lo que Jesús, de lo que Alejandro dijo, me lo pirateé, aquí lo tengo. Pero me ayudó a completar mi estudio. Decía Alejandro en la mañana: la intención de Dios para el pueblo judío era claro, definitivo y tajante. Y para ti, para mí, ¿qué hay? Lo siguiente: Jesús te habla a ti y a mí personal. Zaqueo dice: esta invitación es personal. El llamado de Jesús no fue para nadie más, sino para ti y para mí.
Jesús nos conoce íntimamente. Conoce no solo nuestros nombres, sino también lo que hay en nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Lo crees? Juan 2, 24 y 25, por favor. Juan 2, 24 y 25, ¿lo tenemos? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía ¿a quién? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le hiciese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía a Zaqueo a la perfección. Jesús te conoce a ti y a mí a la perfección. No hay nada de ti y de mí que le podamos ocultar, ¿o sí? Nada le podemos ocultar a él, absolutamente nada. Y este pasaje te habla personalmente a ti. Insisto, Alejandro decía en la mañana que la intención de Dios para el pueblo judío era claro, era definitivo y era tajante, no había otro, era eso. Y para ti es personal, y sabes también para ti y para mí ¿qué es? Es urgente. Date prisa, le dijo a Zaqueo. La invitación que Jesús hace es urgente. Así lo demuestran las palabras que dice. Date prisa. Nadie sabe el tiempo. Esto me gustó mucho. Pongan mucha atención. Nadie sabe el tiempo que tiene de vida. Quizá solo nos queden unas cuantas horas. Nadie se puede dar el lujo de decirle a Jesús que su invitación le tomará en cuenta para después. En este instante, puede que no haya un mañana. ¿O alguien está seguro de que mañana vamos a amanecer? Pablo cita al profeta Isaías. Acompáñenme a 2 Corintios 6:2, por favor. Recuerde, Jesús nos está hablando de algo que así como el pueblo, para nosotros es personal y es algo precioso e impresionante y también es urgente. Dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de ¿qué? No el de mañana, ¿verdad? No el de ayer ni el de pasado mañana. Alejandro en la mañana nos decía que el ser humano por naturaleza tendemos a negociar. ¿Se acuerdan del contexto de nuestra vida y cuando se acabe arriba? Desciende Zaqueo, espérame Jesús, dame chance tantito, espérame, aguántame, deja primero ver cómo me voy a bajar. Porque a lo mejor si ya me raspé el zapato se me va a romper. Negociamos, tendemos a negociar, tendemos siempre a negociar. La naturaleza del humano es negociar. Y lo peor de todo es que negociamos con esa salvación. Punto 3. Es precisa. ¿Por qué? Porque le dice, desciende. La invitación es muy precisa. Baja del árbol y ven a Jesús. No podemos seguir quedándonos ahí, hermanos. Jesús nunca nos ha ignorado. Sabe dónde estamos y Él llega a nosotros. Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. Dice que la invitación es muy precisa. Él nos habla a nuestro nombre. Él nos llama por nuestro nombre. Él no es de que nos hace una invitación y le dice, Ramón, te dejo la invitación para el Mel. Jesús viene con Ramón y va con Mel. ¿Por qué? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Su invitación es de ir a Él. Se requiere descender de nuestro orgullo, de nuestra flojera, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro hijo, para poder unirnos a Él en respuesta a su llamado. Ese es el trabajo y la decisión de cada hombre. O lo aceptas o lo rechazas. No hay vuelta de hoja. Ese Zaqueo pudo haberse quedado allá y rechazar la invitación de Jesús. Tenemos dos ejemplos claros de alguien que rechazó y otro que aceptó. Acompáñenme a Hechos 8:37, por favor. Hechos 8:37. Ese es un etíope que decidió creer el mensaje de las Escrituras. ¿Lo tenemos? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí, adelantito en Hechos 26-28, hay alguien que rechazó. Este es el rey Agripa, el que decidió rechazar el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Wow. Ese del por poco es en nuestras vidas algo, o sea, por poquito y lo hacemos, ¿no? Por poco y hermano, me convences. Por poco, hija, y te creo. Por poco y compadre o comadre o vecina, o por poquito, mira, ya estabas así de convencerme. Y por eso así nos perdemos. Cuarto punto. Esto es algo presente, porque hoy dice, la invitación es en presente, no es para un tiempo futuro. Jesús quería que Zaqueo viniera a Él en ese preciso momento, así como te está llamando a ti y a mí, ahorita. Y esto me gustó mucho, se lo voy a leer tal cual, porque me encantó. No era necesario que este hombre pecador, así como tú y yo, cambiáramos, que mejoremos las condiciones de nuestra vida, o que arreglemos nuestros problemas, o que nos convirtiéramos en buenas personas. Absolutamente nada de eso era necesario. La invitación para Zaqueo y para ti es así como estamos. Tal cual y como somos, Dios nos acepta. Oliendo feo, con el pecado aquí, con nuestra concupiscencia, con todo lo perverso que hay en nuestro corazón, Jesús nos dice: ven, porque hoy la invitación es ahorita. No es el de que nos condiciona y primero ve y arréglate con tu hermano, o primero como aquel que iba a confesarse y que tenía que cumplir con el, ¿cómo se llama? Que el padre tenía que decir: reza 10 Aves Marías, 10 Padres Nuestros y todo lo demás para que... Penitencia. Tu penitencia es esta. La invitación de Jesús es hoy, hermanos, así tal cual como tú y yo somos. Jesús no le impidió corregir su traición. Jesús no quería que se volviera honesto. Jesús lo estaba llamando tal cual era. La invitación era para ese día y en ese momento. ¿Qué dice Mateo 9:13, por favor? Atrasito de Lucas, Mateo 9:13, ¿qué dice? Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? Pero eso es algo más importante. No solamente vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué es lo importante de este Mateo 19:13? El arrepentimiento, hermanos. Eso sí importa. ¿Sale? No el que debamos cambiar, no el de que primero báñate. ¿Quieres venir a la iglesia, José Luis? Te tienes que bañar para poder entrar a la iglesia. No.
Jesús es ese, Jesús el que nos ama, el que quiere que hoy, la invitación es ahorita y en este momento. 5. Dice, es necesario. La invitación de Jesús era porque el ser pecador, Zaqueo, así como tú y yo, tenemos una gran necesidad espiritual para ser restaurado y sanado. Y sabes, no tenemos que dejar pasar por alto esto. Marcos 2:17, por favor. Marcos 2:17. Es necesario, dice. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que... ¿Quién era Zaqueo? Un pecador. ¿Quién es José Luis? Un pecador. Esta invitación era esencial para la vida de este hombre, ya que estaba muerto en sus pecados, ciego y en tinieblas, y lo peor de todo es que iba de camino al infierno. Zaqueo sabía esto, hermanos. Zaqueo tenía sabido de que todo eso podía pasar en su vida. Y Zaqueo no tenía esto que tú y yo tenemos en la mano para leerlo, para seguir las instrucciones de nuestra vida, para saber qué es lo que le agrada a Jesús y no le agrada a Jesús, para saber qué es lo que está aquí. Cielo e infierno, no hay otro, no hay un purgatorio, hermanos. No hay, no existe. Y Zaqueo procuraba como de lugar hacerlo. Y por último dice que hay una invitación de Dios específica, una instrucción de Jesús específica. Dice, ¿qué poseyó en tu casa? La invitación de Jesús tenía una finalidad muy específica. Jesús quería convivir con este hombre llamado Zaqueo. Y para ello necesitaba abrir las puertas de su casa para recibirlo. Hagámoslo tú y yo, hermanos, ya. Nadie le abre las puertas de su casa o pide entrar a esta si no tiene la invitación o la intención de convivir en forma muy personal e íntima con la otra persona. Es como si yo invitara a Ramón a la casa. Ramón, te para mi casa. Mañana, ya a las 8. Ya llega Ramón y de repente ya lo veo. Pásale, Ramón. Chivis, te lo encargo. ¿Verdad que no? Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una comunicación estrecha. Hay un deseo de saber. Si yo invito a Jesús a mi vida es porque quiero que Jesús esté en mi tiempo, en mi vida, en mis proyectos, Él siendo el que me guía. Oye, Jesús, ¿puedo ir allá? ¿Puedo hacerlo? Jesús, ven, acompáñame, ven conmigo. Quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero que me moldees, quiero que me cambies, quiero que me abra los ojos espirituales y me veas mi pecado. Quiero que veas por qué no he madurado, por qué no he cambiado. Una vez Alejandro nos dijo eso y me quedó muy chido, muy padre. De que muchas veces nosotros pedimos otras cosas a lo mejor vanas, pero él decía, ¿quién ha preguntado o quién ha pedido a Dios que le deje ver con ojos espirituales del por qué no he podido avanzar? Y entonces eso es lo que quiero específicamente, que Jesús venga a mi casa y muera en mí, para que Él me haga saber mi vida de pecado y por qué no estoy cambiando. Para que tenga ese procurar ver a Jesús como lo hizo Zaqueo. Hizo Zaqueo en tu vida y en mi vida. El que Zaqueo venga a transformarte a ti para que procuremos ver a Jesús y que no nos impida nada, ni el estar bajito, ni el ser cordialmente odiado. Nada de eso nos debe impedirlo hacer. Jesús no le pidió que lo aceptara. Él quería tener una relación estrecha con este hombre pecador y basta. No hay más. Jesús quería ir a su casa y convivir y pasar tiempo con Zaqueo. Un tiempo en el que Zaqueo no tenía nadie.
¿Qué actitudes hay en nuestras vidas? La respuesta fue muy clara de Zaqueo, dice Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué actitud tomamos tú y yo al enfrentar nuestras cosas, nuestras vidas? ¿Qué actitud tomamos, hermanos? ¿Cuál es? Zaqueo entendió lo que Jesús le estaba pidiendo y sin perder tiempo bajó de ese árbol rápidamente y lo recibió en su casa con una gran alegría. Este hombre se olvidó de su entorno y obedeció a la petición de Jesús sin objeciones o preguntas. Zaqueo no lo aceptó, sino fue más allá y abrió las puertas de su casa y le permitió entrar a su vida. Esta respuesta, como les dije hace rato, es que Zaqueo sometió a la autoridad de Jesús. Lamentablemente tú y yo, hermanos, necesitamos ver mejoría en nuestras vidas, con mi esposa o con mi esposo, y sobre todo en la economía, para poder cambiar. Amén. Decía Alejandro en la mañana, emparentar y la influencia en nuestra vida solo nos está apartando de la maravillosa vida con Jesús. ¿Qué estamos adoptando, hermanos? Decía Alejandro que alguien de Monterrey llegara a la casa de alguien más. Yo no sé cómo de Monterrey, me vería ridículo, pero imagínense un Monterrey hablando. Y adoptamos eso. ¿Con quién corremos cuando tenemos alguna dificultad? ¿Con quién estamos emparentando? ¿Qué nos está influyendo para que nos impida seguir yendo hacia Jesús? Nos aparta de la maravillosa vida con Jesús. Acuérdense cuando les dije que vivir con Jesús, la vida de Jesús es mis sentidos dependiendo de Él. Mi Wi-Fi, Jesús. Mi Wi-Fi, el Espíritu Santo, el que me está diciendo qué hacer. Decía, la instrucción es difícil, y la verdad lo es. Decía, ¿a quién le gusta leer las instrucciones para armar un carrito a escala? ¿Analí? ¿A quién le gusta cuando compras algún aparato? Lo primero que hacemos con el instructivo es que lo aventamos y abrimos el paquete y lo prendemos. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces estamos llorando. ¿Pero qué creen? Nos conviene seguir las instrucciones. Esto me gustó mucho y con esto voy a terminar. Les animo, hermanos, a buscar a Dios en la semana. Créanme que para mí estar aquí es algo que yo no merezco. Créanme, yo no merezco estar aquí. Pero Dios es tan bueno conmigo que durante el tiempo de prepararme y con las prédicas en la mañana, hacen que Dios me diga, ¿sí entiendes, José Luis? Lo que se habla aquí, lo que se habla allá es algo que está pasando. Y me acerqué a Alejandro hoy, hace ratito, y le dije, le pregunté algo, y me dijo sí. ¿Qué fue lo que le pregunté? En la mañana veíamos que Dios, por medio de Moisés, llevando a su pueblo escogido, y este pueblo escogido era el vil y menospreciado del mundo. Dice que pasando por el Jordán y entrando a Jericó para llevarlos a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel y abundancia. Y aquí en nosotros, aquí en San Antonio, en Lucas, eso es Números, y aquí en San Antonio, en Lucas, dice que Dios, por medio de su precioso Hijo Jesucristo, va de camino a Jerusalén. Acuérdense, le faltan 30 kilómetros para llegar a Jerusalén. Pasando precisamente al lado del Jordán y entrando a Jericó, dice que nos lleva a ti y a mí,
que somos lo más vil y menospreciados del mundo, hacia la cruz, en donde hay una vida en abundancia y una vida eterna. ¿Acaso no esto es maravilloso, hermanos? Vamos a orar. Señor, te agradezco infinitamente este tiempo que nos permites estar delante de tu presencia. Te agradezco, Padre, este tiempo que nos has permitido estar aquí. Bendice a cada uno de tus hijos, Dios, que se dieron cita esta tarde. Pero aún te ruego, Padre, dos aspectos. Uno, si en su vida hay dificultad económica, suple, Padre. Si hay falta de trabajo, dalo. Si hay falta de comunicación en casa, en los matrimonios, Señor, ayer nos dieron instrucciones acerca de eso. Haz que podamos entender de ti, que te busquemos, que procuremos, Dios, acomodar el lugar verte. Y la otra, Padre, que esta palabra expuesta sea esa que verdaderamente anhelemos. Que lo que hayamos rescatado en este tiempo y que tú, Jesús, lo hayas puesto en sus corazones, nos sirva, Dios, para seguir buscando de ti. Todavía faltan otros 4 más versículos de este Lucas 9, del 1 al 10, que nos ha estado envolviendo personalmente a mí. Y quiero pedirte, Padre, que los contagies a estos mis hermanos, de que ahora sí esta semana busquen de Zaqueo. Faltan 4 versículos más, que nos adentremos, Dios, para que juntos disfrutemos de hoy en 8 este gozo que tú nos das, de que cada palabra, de que cada punto, de que cada verbo, Señor, para nosotros significa vida y vida eterna y vida en abundancia, Señor. Contágianos tú, Espíritu Santo, de esta maravillosa palabra, de este maravilloso instructivo que tienes para con nosotros. Ayúdanos, Padre, como iglesia. Y gracias por estar con nosotros, Dios. Te doy muchas gracias por lo que haces. Y te pido por aquellos hermanos que no han podido venir, Dios. Tal vez que no han querido venir. No les tomas en cuenta, Dios, eso, sino anímalos esta semana, Dios, para buscarte. Porque así como Zaqueo era indigno, porque así como Bartimeo era indigno, así como yo soy indigno, Señor, aún así hoy tienes misericordia por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy. Amén, amén y amén. ¿Este qué va a salir? Sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame
grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor Dios, ayúdanos a ser cada día, Señor, más agradables hacia ti, Señor. Señor Dios, ayúdanos a aplicar lo que vimos hoy, Señor, de tu palabra. A aplicar, Señor, que tal y como somos, Dios, nos aceptas y, Señor Dios, tú nos quieres usar, Señor, para tu plan, para que tu reino, Señor, sea conocido, Señor, en la tierra. Señor Dios, ayúdanos, Señor, para cada día, Señor, saber más de ti, Señor, y durante la semana, Señor, que nos acompañe, Señor, que nos guíe, Señor, en cada decisión que tomemos, Dios. Señor Dios, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí en este lugar, escuchar de tu palabra, Señor, y alabarte. Señor Dios, cuídanos, bendícenos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.